¿sí? Ahí vamos de nuevo entonces a prácticas Excel. Y vamos a continuar de donde quedamos, ¿sí? En esta misma hoja vamos a ir un poco más abajo. La clase pasada vimos así por encima algunos tipos de ordenación y filtro, lo vamos a repasar por las dudas y vamos a avanzar. Si yo quiero ordenar una tabla, por ejemplo esta tabla que tengo acá, selecciono desde A67 hasta D72, ¿sí? Selecciono mi tabla completa y estando acá en la cinta de datos, puedo ordenarla, ¿sí? Acá yo tengo dos botones para ordenar, pero solo va a tomar la primera columna. Cuando yo quiero ordenar por otros criterios, voy al botón de ordenar. Fíjense que si yo tildo, tiene que estar tildado acá, mis datos tienen encabezados, ya que esta tabla tiene encabezados, tipo, código, vendedor y ventas, ¿sí? Entonces, podría ordenar, supónganse que quiero ordenar por tipo y dentro de tipo por vendedor. Entonces, le digo primero por tipo, ¿ven? Si yo tengo encabezado, acá me aparece cuáles son. Y puedo ordenar de mayor a menor o de menor a mayor, etcétera, ¿sí? Bien, y ahora voy a agregar otro nivel. Y le voy a decir que dentro de tipo me ordene por vendedor. Podría cambiar el orden también, si quiero, sí, lo puedo cambiar y lo puedo poner primero. ¿Ven? Con esta flechita lo puedo cambiar al orden. Voy a decir que primero por vendedor y dentro de vendedor por tipo. Le digo aceptar. ¿Sí? Veamos si es cierto. Acá tengo los vendedores primeros alfabéticamente, ¿ven? De la B hasta la Z. Podría haberlo hecho al revés, de la Z hasta la A. Y para un mismo vendedor los he ordenado por tipo. Por ejemplo, estos dos tienen el mismo vendedor y ordena primero carnes y luego productos, ¿sí? Si yo quiero, puedo quitar, agregar otro campo, por ejemplo, podría agregar otro, si quiero, por ventas, y si no quiero, puedo eliminar o copiar niveles, etc. ¿Sí? Eso es para ordenar los datos. Ahora, en el caso de que yo quiera filtrar los datos que tengo ahí, existe también al lado de ordenar, como embudo que aparece acá que me dice filtro. Si yo tengo mi tabla seleccionada y presiono, ¿sí? Me va a marcar estas pestañitas con flechitas en cada uno de los encabezados. Si yo selecciono alguno, supónganse, selecciono ventas, puedo ordenar toda la tabla, pero por ventas ahora, por ejemplo, de menor a mayor o de mayor a menor. Le voy a decir de mayor a menor. Fíjense, ¿ven? Cambió el orden y acá me queda como una flechita, ¿sí? También podría seleccionar parte para mostrar, por ejemplo, si quiero que me muestre los más pequeños, deselecciono y tildo nada más que lo que quiero que me muestre. Incluso podría filtrar por más de un campo, por ejemplo, podría dejar acá un solo vendedor, ¿sí? Fíjense que la tabla se ha como acortado o achicado, pero no es que haya perdido mis datos, sino que están ocultos. Fíjense que acá en las columnas están ocultas las filas, ¿ven? 67, 71, 73, ¿sí? Ahora, para quitar ese filtro, vuelvo a presionar el botón del embudo del filtro y se quita, ¿sí? Y vuelve a como estaba antes. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer un filtro? Porque bueno, acá es sencillo, yo tengo 5 datos, nada más, 5 renglones, no pasa nada. Pero si tuviese 3.500 ventas, me tendría que poner a ver uno por uno, a ver cuál quiero mostrar, cuál quiero ocultar, y eso como que es mucho trabajo. Entonces, cuando queremos trabajar con muchos datos sin tener que ir leyendo de a uno, podemos utilizar los filtros avanzados, ¿sí? Para hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar toda esta tabla que está acá, ¿sí? No, vamos a copiar todo esto. Desde A66 hasta F72. Lo marcamos y lo copiamos como ustedes estén acostumbrados, con control C, con el botón derecho. Vamos a crear una nueva hoja en blanco. Recuerden que acá con los 3 puntitos al lado está el signo más.
nueva hoja y lo pegamos. ¿Sí? La tablita nos va a quedar acá. A esta hoja le vamos a cambiar el nombre y le vamos a colocar filtros. ¿Sí? Recuerden que para cambiar el nombre hacemos doble clic. Escribimos y presionamos Enter. Bien. Una vez que tenemos esta tabla, esto lo vamos a borrar, ¿sí? Y esto donde dice rango también lo vamos a borrar. Nos va a quedar solo esto, ¿sí? Bueno, imagínense que estos en vez de ser 5 ventas fueran muchísimas. Entonces yo le quiero pasar al gerente un informe de las ventas que superaron los 600 pesos, ¿sí? Para no pasarle las ventas chiquitas. ¿Cómo lo podría hacer? Lo vamos a hacer con un filtro avanzado. El filtro avanzado requiere de 2 datos. La matriz o la tabla donde yo tengo toda la información y los criterios para cuál voy a filtrar esa información. Ahora voy a abrir como un paréntesis en este trabajo del filtrado y vamos a meter acá un concepto que es de cómo darle nombre a las tablas. Las tablas nosotros, como hemos visto cuando usábamos la referencia de las fórmulas del sí o cuando hacemos la suma, el promedio, seleccionábamos todo el rango y le decíamos desde acá hasta acá. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos tablas muy grandes o tenemos muchas hojas en algún libro, nos podemos equivocar y puede que seleccionemos así, que nos falte, que nos sobre, y después nos puede dar algún error la fórmula si no tenemos bien. O si la tabla por error o lo que sea se cambia de lugar, ya me va a ir a buscar los datos a la posición original y no los va a encontrar. Para evitar ese tipo de problemas, existen los nombres de las tablas. Tenemos 2 formas de crear los nombres. Supónganse que esta tabla le queremos poner ventas 1 de nombre. ¿Cómo hacemos? Marcamos toda la tablita completa. Perdón, voy a eliminar esta fila de arriba para que no me quede espacio en blanco. Igual no, si no lo quieren eliminar no pasa nada. Yo es para trabajar más prolijo. Y voy a seleccionar, ¿sí? Desde A1 hasta D6. O sea, voy a seleccionar la tablita completa con los encabezados incluidos. Ahora me vengo a este cuadro que dice A1, que es el cuadro de nombres, borro ese A1 y escribo ventas 1, sin espacio. Para que me tome el nombre de la tabla, presiono Enter. Ahora hago clic fuera de la tabla. ¿Cómo sé si hice bien la selección? ¿Sí? Miren, me vengo acá y digo ventas 1 y ya me lo marca. Entonces, la próxima vez que yo quiera hacer referencia a este rango, voy a llamar a ventas 1. También podría ser, por ejemplo, una subtabla u otra tabla, o sea, tener otro nombre. Supónganse que hago otra tabla, pero me equivoco, hago esta selección y dejo un renglón ahí vacío. Y a esta le pongo importes, ¿sí? Escribo importes de la misma manera, presiono Enter, ¿sí? Si yo me salgo de la tabla y vengo otra vez al cuadro de nombres, fíjense que acá voy a tener las 2 tablas que creé, ventas 1 y la de importes, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago yo si quiero modificar el rango porque me equivoqué o eliminar o lo que sea? Todas las tablas que yo estoy creando en un libro que tiene muchas hojas, o sea que en cada hoja puede haber muchas tablas también, las va guardando Excel en un administrador de nombres que es como un archivo. ¿Dónde está eso? En la cinta de fórmulas, ¿sí? Vamos a hacer clic en la cinta de al lado. Fíjense, acá tengo este archivito y dice administrador de nombres. Voy a entrar ahí. Ahí van a ver que yo tengo otras tablas porque este práctico ya está creado de hace mucho y tiene muchos datos metidos adentro. Y acá al final tengo ventas 1, ¿sí? Y tengo la de importes, las últimas que hemos creado. Fíjense, si yo hago clic en ventas 1 y voy a modificar, ¿sí? Me sale el nombre, el ámbito, que ya no lo puedo modificar porque lo he creado, y dice libro 1. El ámbito del libro, perdón, dice eso porque esta tabla, desde donde yo la llame de este archivo, me va a traer esta tabla, ¿sí? O sea, no importa si estoy en otra hoja. Cuando yo haga referencia a ventas 1, ya sabe que es la tabla ventas 1 que está en la hoja de filtros, ¿sí?
Hay otros ámbitos que les podemos dar, por ejemplo, una tabla que sea conocida solo en esta hoja. Entonces, si yo voy a otra hoja, puedo tener otra tabla con el mismo nombre, pero cada una pertenece a su hoja. Si una tabla tiene el Profe, ámbito de libro, como es esta, tiene que tener esa única para todo el libro, no se puede repetir. Les va a decir que ya existe. Y acá en el comentario yo puedo ponerle de qué se trata, y por ejemplo podría poner ejemplo de filtro, para trabajar con filtro. Y donde dice se refiere a, ahí está mi tabla seleccionada, ¿sí? Fíjense, si yo hago clic acá, ¿ven? Me está marcando la tablita que yo traje. Y le digo aceptar. Ahora, supongamos que yo quisiera modificar la de importes, porque recién me equivoqué. Vengo a importes, le digo modificar. Importes, ya me dice alcance del libro, y acá le pongo importes de ventas, por ejemplo. Y acá, como le había puesto, ven, una celda de más, se lo borro a eso, y voy y selecciono con el mouse correctamente la selección que yo quiero que tenga. Ahora sí está bien. Y le digo aceptar. Fíjense que acá tengo todas las tablas y acá tengo el nombre, desde dónde, o sea, hasta dónde va, ¿sí? Los títulos que tienen, el alcance, si va dentro del libro o de una hoja, por ejemplo, acá hay una que es de la hoja validación, otra que de la hoja profe, validación. Sí, ¿y a dónde o cuándo, en qué momento tengo que definir si lo quiero para la hoja o global, digamos? cuando ustedes cuando no lo hacen por el cuadro de nombres, como lo hemos hecho, eso lo hace para todo el archivo, no Siempre importa. para todo. Ajá. ¿Sí? Cuando ustedes necesiten hacer una fórmula solo para una hoja, ahí lo vamos a hacer ahora, lo van a tener que hacer por acá. ¿Sí? Profe, yo tengo Ahí otra lo duda. hacemos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos nombres puede tener una hoja? ¿Cuántas tablas con nombres? No No, sé no si me tiene, explico. eso depende de la versión de Excel, pero qué sé yo, Perfecto. Pueden haber más de uno, 200, ¿sí? 300, 500, Perfecto. 1000. Sí, 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 no, no es problema. Y a medida que van saliendo versiones de Excel, le van poniendo más. Pero en realidad no es un problema eso, ¿sí? No es un problema. Supongamos que esta tabla que hice yo de importes ya no la quiero usar más, la elimino de acá. Fíjense que elimino el nombre, pero la tabla no la elimino, las ventas siguen estando allá, ¿sí? Porque lo único que es esto es una asignación de nombres a tablas o partes de tablas, ¿sí? Ahora, supongamos que yo quiero hacer una tabla, un nombre de una tabla que solamente sea visible desde acá, desde esta hoja filtro. ¿Cómo hago? En vez de crearla por allá, por el cuadro de nombres, vengo acá nuevo, le digo, por ejemplo, esta le voy a poner local, y en vez del alcance del libro, ven, acá me salen los nombres de todas las hojas. Referencias, valor, validación, ven, filtro, esta es mi hoja actual. Entonces le pongo ejemplo de tabla local, ¿sí? Y le digo aceptar. Ah, bueno, no le he dicho cuál va a ser mi tabla local. Supongamos que va a ser estas dos partes de la tabla, ¿sí? Aceptar. Fíjense que acá el alcance es la hoja filtro. O sea que puede haber otra tabla que se llame local en otra hoja, ¿sí? ¿Por qué? Porque es visible en esta hoja nada más. En general esto no lo van a necesitar. Ustedes, Es muy parecido a como programar, o sea, podría tener una hoja de claro, tablas nada más y exacto. Es como si fuese una variable local en programación, ¿sí? O sea que normalmente lo van a crear de acá, porque para las cosas, generalmente la información que tenemos en un libro, aunque tenemos varias hojas, está relacionada. Entonces está bueno que las tablas sean visibles para todas las hojas, porque a lo mejor yo llevo, supónganse, un sistema de ventas y en este libro pongo todo el mes de mayo. Entonces en una hoja tengo los ingresos, en otra tengo los egresos, en otros tengo las devoluciones, ¿sí? Todos hacen referencia al mismo stock y movimiento, entonces está bueno que las tablas se compartan. Yo se los comento, pero es para un caso en particular. En general lo van a crear de acá los nombres y los van a usar de ahí, ¿sí?
Bueno, fíjense que ahora acá ya tengo las dos, la de ventas y la de local, que es la que creé recién, ¿ven? Ahora, si yo me vengo a otra hoja, ¿sí? Fíjense que en otra hoja yo tengo ventas, ¿por qué? Porque es global, digamos, pertenece a todo el archivo, pero no veo la local, veo solo las que son de esta otra hoja, ¿sí? Entonces, en cada hoja ustedes ven las de su propia hoja y las que son de todo el archivo. Bueno, salvando ese detalle, ¿para qué hemos creado este nombre de la tabla? De ahora en más, cuando trabajemos con fórmulas y también con filtros, como vamos a trabajar ahora, en vez de seleccionar con el mouse la tabla, vamos a utilizar su nombre, lo cual va a ser mucho más práctico y nos va a evitar errores, ¿sí? Bien, ya tenemos nuestra tabla de ventas 1 y queremos nosotros pasarle al gerente un informe de los datos filtrados, ¿sí? Entonces, supónganse que yo quiero que el gerente vea únicamente las ventas mayor que 600. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos venimos otra vez a la cinta datos. Al lado de este filtro grande hay otro chiquitito que dice avanzadas. Hacemos clic ahí. Lo primero es que podemos seleccionar si queremos filtrar esta misma tabla acá o en otro lugar. Cuando practicábamos el autofiltro, filtrábamos ahí mismo la tabla, pero ¿cuál es el inconveniente? Que no me quedan los datos para consultarlos, ¿sí? Porque me los filtra ahí. Entonces está bueno copiarlo en otro lugar, para que no me toquen los datos originales. Copiar a otro lugar, le voy a hacer. Rango de la lista, yo tendría que hacer dos cosas. O bien selecciono mi tabla con el mouse, o como ya hemos creado el nombre, lo colocamos. Ventas 1, ¿sí? Lo que sí, el Excel es cuadrado, o sea, no podemos poner un nombre que sea distinto, con una letra que esté distinto o un espacio, ya me va a dar error, ¿sí? Tiene que estar exactamente igual. El rango de criterios es que mis ventas sean mayor que 600. Entonces, tengo que ir y seleccionar el rango de criterios. O sea, selecciono esas dos celdas que tengo arriba, F1 y F2 en mi caso. Ventas mayor que 600. Por último, me vengo acá al último campo que dice copiar a. Acá yo le tendría que decir dónde quiero que me copie. Puede ser otra hoja o donde sea, pero le voy a decir por ahora que lo copie aquí mismo, abajo, en A9. ¿Sí? Hago clic en una celda y a partir de ahí se va a filtrar. Y le digo aceptar. Veamos si me dio bien los valores, ¿sí? Me dio bien porque todas las ventas que me ha traído son mayores que 600 y estas dos que eran las menores no las trae, ¿sí? Entonces, esto está muy bueno para hacer informes gerenciales porque en un solo paso puedo hacer un filtro. Ahora, fíjense una cosa, ¿qué pasa si yo necesito hacer más de un filtro, combinar criterios? Supónganse que quiero hacer lo siguiente, quiero traer las ventas que sean mayores, en vez de, bueno, ventas mayor que 600 y le vamos a poner que el vendedor sea este Davolio. Lo voy a copiar y lo voy a pegar, ¿sí? Siempre copien y peguen los encabezados. ¿Por qué? Porque como Excel, ya no más importa. Como Excel es cuadrado, a veces si está escrito diferente, no respeta el filtro, ¿sí? Entonces, lo copiamos y lo pegamos. Ahora voy a tener estos dos rangos, ¿sí? Podría tener 1, 2, 3, la cantidad de rangos que quiera. Lo voy a hacer igual, pero aquí abajo. Entonces, me voy a ir a los filtros avanzados otra vez. Le voy a decir copiar a otro lugar. Rango de la lista lo borro, lo que me aparezca, y pongo el nombre de mi tabla. Ventas 1. Rango de criterio, borro lo que tenga ahí, y voy a seleccionar ahora las 4 celdas, o sea que cumpla estas dos condiciones. Ventas mayor que 600 y vendedor que sea Davolio. O sea, 4 celdas desde F1 hasta G2. Copiará, borro ahí también y hago clic en donde quiero que me aparezca. Por ejemplo, en aquí. Perdón, ¿Sí? una pregunta. Sí. Si, por ejemplo, vendedor no está junto a ventas,
¿Cómo se copian, digamos, dos cosas separadas en el mismo copiado? No sé si me explico. O no se puede. No, se puede, pero tenés que hacer otra fórmula que no hemos visto, presionar control, así que yo te diría que los pegues siempre junto a los rangos de criterio, una tablita aparte, ¿sí? Porque si no, no Y si quiero hay que... celdas en blanco copiadas, ¿Cómo? eso puede arruinar el... Si hay Sí, celdas en blanco sí, si hay copiadas, se celdas en arruina. blanco, no, te puede no salir, te puede Ujú. salir vacío. Bien, Es ahí mejor lo muevo hacerlo entonces. siempre juntos, no importa dónde estén las tablitas de los criterios, ¿sí? Pero siempre juntos, en cualquier lugar, pero todas las o sea, y los encabezados juntos y abajo los datos, ¿sí? Bien, por Bien, sí, último, sí. dijimos copiar a otro lugar, seleccionamos una celda y aceptar. Me devolvió un solo dato, ¿por qué? A ver, supónganse que yo acá digo, de venta mayor que 600 teníamos estas tres. Y de estas tres que sea vendedor de abolio, tengo solo esta. O sea que está bien. Ahora, chicos, hay que tener en cuenta dos cosas con los filtros. Primero, que el filtro no es como una fórmula o una función que se actualiza. Supónganse que yo ahora vengo y digo, no, me equivoqué. Porque estas ventas no eran de 6.544, eran de 9.600. Si yo corrijo la venta, el filtro no se actualiza, ¿sí? Tengo que volver a ejecutarlo porque el filtro es como una foto de cierta parte de la información en un momento determinado. Entonces, a diferencia de las funciones que sí se actualizan cuando modifico los valores originales, el filtro no, ¿sí? Eso es una de las cosas que tienen que tener presente. Otra de las cosas es que cuando yo hago un filtro, puedo pedirle también registros únicos. A veces cuando yo hago, en este caso no hay datos repetidos, pero hay veces que cuando hago un filtro puede que queden dos o más datos repetidos, ¿sí? En ese caso, cuando tengan datos repetidos y no quieran que se los muestre dos veces, le tildan esa casilla y se los va a mostrar una sola vez, ¿sí? Caso contrario, si no les piden registros únicos, no lo tildan, ¿bien? Bueno, ahora supongamos que yo tengo un rango de criterios, ¿sí? Supongamos que quiero, vamos a hacer que me traiga las ventas, voy a copiar estos dos, a ver, de tipo productos, le voy a decir que me traiga tipo productos y le voy a decir, otra condición, supónganse, ventas, acá le voy a cambiar, qué sé yo, mayor que 5.000. ¿Sí? Ahí está. Ahora, fíjense, cuando yo quiero que me elija un tipo de texto que está acá en la tabla, no le pongo tipo igual a producto, simplemente escribo el nombre. Mientras que cuando sean números, sí voy a poner igual, mayor, menor o igual, ¿sí? Voy a hacer referencia a un importe. ¿Bien? Este va a ser mi nuevo rango de criterios ahora. Y voy a ponerlo, voy a querer que me lo ponga acá, pero como solamente me va a mostrar productos y no quiero que me aparezca siempre la palabra productos, productos repetidos, le voy a decir que me muestre nada más que estas tres columnas. Código, vendedor y venta. Entonces, lo que voy a hacer, las voy a copiar a los encabezados y los voy a pegar. Pego ahí. Y ahora sí me voy a hacer el filtro como lo he hecho hasta este momento. Voy al filtro avanzadas, le voy a decir que a la lista la voy a copiar a otro lugar, el rango de la lista lo borro y pongo ventas 1. El rango de criterios, ahora selecciono mi nuevo rango, que es estos 4 que tengo acá. Y en copiaré, en vez de hacer clic en una celda cualquiera, como hacía antes, voy a seleccionar estos 3 encabezados que copié aparte recién, que son los que yo quiero que me muestre. Sin dejar renglones, o sea, no hago así. Selecciono solo los encabezados, ¿sí? Y le digo aceptar. Y ahí algo pasó que no me lo traje. A ver.
Código vendedor y ventas. A ver, ahí me debo haber equivocado en algo yo. A ver, copiar a otro lugar. ¿Qué pasó? Ventas 1. Producto. Creo que no había Y le he borrado, puesto profe, menor que 5.000 lo y que quiero, tenía. no había, y era mayor. Este es el error. No hay ventas menores que 5.000. ¿Sí? No es que estaba mal, sino que no había datos. Ahora sí me va a salir. Tiene que ser mayor que 5.000 para que tenga productos y ventas, porque los que cumplen esa condición son estos dos. Si yo decía que fuera de productos, todas las ventas eran mayores a ese importe, ¿sí? Por eso no daba nada. Ahora lo hago bien. Entonces, copiar a otro lugar, rango ventas 1, rango de criterios, mis datos que los arreglé, las 4 celdas, selecciono, copiar a, borro esto y en lugar de hacer clic en una celda, selecciono mis 3 títulos. Y aceptar. Ahora sí. A ver, corroboremos si están bien los datos. Tengo ventas CIA, Davolio y Buchan, 6.544 y 6.328. Está bien. ¿Sí? Entonces, de esta manera, tienen todas las posibilidades de ejecutar filtros. ¿Se ha entendido? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Ya nomás se me va a cortar acá, así que les doy una indicación y ya les voy a pasar otra clase, ¿sí? Esto acá tienen algunas capturas y algunos ejercicios hechos para que lo puedan repasar si después no lo recuerdan, ¿sí? Está hecho ahí. Vamos a ir ahora a la parte de funciones y vamos a ir al principio de la hoja. Vamos a repasar un poquito rápidamente las fórmulas por si quedó alguna duda. Y vamos a ver. Vamos a borrar acá los datos. ¿Sí? Y vamos a ver un breve repaso de las fórmulas con las que trabajamos las clases, la primera y la segunda. Las fórmulas que tenemos más usadas, las que siempre vamos a necesitar a disposición, como la suma, el promedio, las vamos a tener siempre acá, ¿sí? Pero recuerden que también esa y todas las demás fórmulas las tenemos acá, al lado de la barra de fórmulas en FX, ¿sí? Yo tengo muchas formas de hacer las fórmulas. Ah, ya se me corta. Bueno, ya les paso un link nuevo, ¿sí? Ahí cierro acá y les paso el link.